Quisiera preguntarle rápidamente cuáles son sus apreciaciones sobre el caso del asesinato del preso político Eddie Montes, según la información que ha recabado, y qué implica para Nicaragua que un preso haya sido asesinado dentro del régimen carcelario. Estamos muy consternados por este hecho. Es realmente muy lamentable las condiciones en las que se da este asesinato, sobre todo porque los protocolos de manejo carcelario resulta muy difícil de entender que pueda haber oficiales armados dentro de estos pabellones. El Estado tiene la custodia de los privados de libertad y por lo tanto tiene la responsabilidad de velar por su integridad física y emocional. Y por lo tanto, el hecho de que haya habido un asesinato implica que el Estado falló con esta obligación de salvaguardar la integridad física. Lo que nos preocupa es ver este grupo de privados de la libertad que fueron detenidos de manera legal o arbitraria y que, aunado a todos los actos de los cuales han sido víctimas, estén en este momento en esta situación de vulnerabilidad. Sí, específicamente en materia de derechos humanos o en leyes internacionales, ¿cuál es el proceso que se debe seguir cuando hay una alteración, digamos, dentro de los penales? Porque el gobierno justifica de alguna manera el crimen diciendo de que este custodio actuó, entre comillas, en defensa propia. Bueno, lo primero que se tiene que hacer, como en cualquier caso, es acudir a los medios de defensa que otorga la propia legislación nacional. Tiene que hacerse las denuncias ante los órganos competentes de Nicaragua para que se lleve a cabo una investigación independiente y que haya sanciones para los responsables. Esa es la primera acción que tiene que realizarse. Una vez agotadas los recursos internos, las víctimas, los familiares, en este caso de Eddie, tienen a su disposición el sistema de casos y peticiones de la Comisión Interamericana para poner una denuncia sobre vulneraciones a los derechos humanos. Pero tiene que empezar por llevar el caso a las instancias nacionales. Comisionado, ¿cuáles son las consecuencias para un Estado que falla en la custodia de la vida de un reo? Bueno, incurre en una responsabilidad internacional en caso de que el Estado no lleve a cabo la sanción a los responsables. El Estado está obligado a llevar a cabo la investigación de los hechos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Esa es la obligación inmediata que tiene. Ustedes un día antes de este crimen, como CIDH, habían advertido sobre el alto riesgo al que estaban expuestos estas personas. Los distintos llamados que han hecho tanto ustedes como otros organismos internacionales no han sido escuchados por el gobierno. No, desafortunadamente no hemos logrado tener un diálogo directo sobre este tema con las autoridades del Estado de Nicaragua. Usted recordará que en mi calidad de relator para personas privadas de la libertad realicé una visita en septiembre del año pasado. Sí. Y no se me permitió visitar a los privados de libertad ni tampoco tener una reunión con las autoridades. Entonces, ha sido hasta ahora imposible tener un diálogo con las autoridades y poder conocer de mano directa cuál es la situación que están guardando las personas privadas de la libertad. Y eso pues limita mucho el diálogo, limita la cooperación y sobre todo genera una gran incertidumbre a las y los nicaragüenses y sobre todo a las familias de las personas que están privadas de libertad, que se encuentran en una situación de desesperación. Comisionado, estos casos, ¿qué tan comunes son, digamos, en la región, en América Latina? Y digamos, podría ser esta acción que un reo sea asesinado dentro
de un penal, digamos, es como uno, puede ser calificado como uno de los hechos más graves de los regímenes carcelarios en materia de derechos humanos. Mire, hay hechos de violencia que se presentan lamentablemente en distintas prisiones en el continente con muy distinta motivación. Es muy difícil poder señalar que este es un caso, digamos, aislado. Existen este tipo de situaciones, todas muy lamentables. Cada una dentro de su propia dimensión y en cada una de ellas, y eso es el punto que quiero resaltar, se encuentra la responsabilidad que tiene el Estado de la guardia y custodia de esos privados de libertad. Y cuando no se toman medidas preventivas para garantizar la seguridad del Estado, está fallando a sus obligaciones de guardia y custodia. Uh-huh. Comisionado, ¿qué le preocupa específicamente de la situación de los presos políticos de Nicaragua ya a estas alturas cuando ya tienen meses de encierro en condiciones pues, que han denunciado no solo ustedes, sino otros organismos en condiciones inhumanas? Es muy preocupante la situación porque, por una parte, no hay para la CIDH todavía una claridad sobre la situación que guardan las personas privadas de la libertad. No se conoce cuál es la situación jurídica de aquellos que han sido puestos en prisión domiciliaria. No se conoce cuál es el número exacto de personas que se encuentran privadas de la libertad con motivo de las protestas que iniciaron hace un año. ¿Cómo valora usted el proceso de, digamos, excarcelación que ha emprendido el gobierno hasta estos momentos? Hay quienes piden de que los presos pues deberían salir ya deberían estar fuera todos y verdaderamente libres, no excarcelados como ha venido haciendo, cambiándolos de régimen carcelario a régimen domiciliar. Una primera noticia que fue alentadora fue el inicio de un diálogo con la Alianza Cívica. Ese fue una noticia alentadora en su momento. Y también creo que fue alentador el compromiso que se hizo de una liberación de todas las personas privadas de libertad hasta en un plazo de 3 meses que vence el 18 de junio. Esos fueron, creo que, dos momentos que mostraron una voluntad política de atender la situación de los privados de libertad. Desafortunadamente, todavía no queda muy claro cuál es la situación que guardan las personas que ya fueron excarceladas y las que se encuentran todavía por ser excarcelados. ¿En qué sentido? Primero, en poder acordar una lista de las personas que tienen que ser incluidas para la excarcelación. Segundo, que no se conoce cuál va a ser el futuro de la situación jurídica de esas personas. Y tercero, que es también altamente preocupante, los procesos que ya se iniciaron a esas personas. Sí. Un segundito. 5 minutos que estoy en otra. Es muy preocupante que la tercera cosa son los procesos en los cuales se llevó a cabo la detención y que luego empezaron las causas penales. Porque lo que hemos documentado es que un número de estas personas fueron privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria, y hay deficiencias en los procesos penales que se les inicia. Entonces hay toda una gran preocupación en estos 3 puntos en torno a las personas que se encuentran en las prisiones. ¿Cuáles son las principales violaciones a los presos que ha constatado la CIDH hasta este momento? Mire, yo creo que hay que hablar en 2 momentos. Uno, cuando estuvimos a un mes de haberse iniciado las protestas en el mes de mayo del año pasado, y ahí recibimos nosotros testimonios de personas que fueron detenidas y fueron luego liberadas y que
manifestaron en contra de la manera en la que fueron detenidas en los procesos, en la manera en la cual fueron recibidas en el Chipote, los abusos que hubo hasta que fueron liberados, todos menos 3 que permanecieron en prisión. Estoy hablando de mayo del 2018. Luego sabemos que la situación fue deteriorándose y empezó una etapa de una detención de toda aquella persona que había participado en la manifestación. Y ahí, dado que no hemos tenido la posibilidad de entrevistarnos directamente con las personas privadas de la libertad, hemos recabado la información que nos han proporcionado sus familiares. Sí. Recordará usted que hubo una presencia de la comisión en el terreno a través del MECENI y estuvo recibiendo un sinnúmero de testimonios de familiares y también de abogados y abogadas defensoras de los privados de la libertad, que más adicionalmente también testimonios que rindieron personas que habían estado detenidas en algún momento y luego fueron liberadas. Y ahí la constante que se pudo observar fue la de detenciones sin mandamiento de autoridad competente. Las personas no fueron puestas a consideración de un juez en el término legal, personas que fueron objeto de golpes o de otros malos tratos, inclusive hay quien argumenta que hubo tortura, y luego las deficiencias en los procesos. Ha habido un abuso de la figura del terrorismo para algunas causas penales, que no está debidamente sustentada, y finalmente también estos testimonios revelan que las personas han sido objeto de maltrato al interior de la modelo. Comisionado, en este caso, volviendo al caso, para ir finalizando, volviendo al caso de Eddie López, esta investigación, ¿a quién le corresponde hacerla? Los presos políticos, en un audio divulgado hoy, narraban de que al momento del ataque, los custodios gritaban consignas del Frente Sandinista y decían que eran los cachorros de Daniel Ortega. En este momento, en este caso particular, digamos, el gobierno puede ser juez y parte. Y si llegara a fallar el proceso a nivel nacional, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar en el plano internacional en este caso? Bueno, tienen que empezar la Fiscalía a llevar a cabo las investigaciones de los hechos. Y tienen que llevar los enjuiciamientos ante el poder judicial. O sea, el gobierno está obligado a presentar al autor, a la persona que disparó en este caso. Bueno, son cosas que tiene que definir la Fiscalía. Por eso es tan importante que haya fiscalías independientes para que puedan hacer investigaciones creíbles. Pero es muy importante resaltar que el primer obligado son las autoridades del Estado de llevar a cabo la investigación. En un tema aparte, usted, para atender su pregunta sobre la dimensión internacional, como es de su conocimiento, la Comisión ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emita medidas provisionales para un grupo de 17 personas, hombres y mujeres, sí, que se encuentran privadas de la libertad, que gozan de medidas cautelares, pero que el Estado no ha tomado las medidas idóneas para brindarles protección. Entonces, ahora la Comisión ha elevado este caso a la Corte, la cual tiene la facultad de emitir fallos jurídicamente vinculantes para que le solicite al Estado que otorgue protección para 17 personas que se encuentran en situación de riesgo. Esa es por hoy la dimensión internacional en la que estamos actuando para proteger a un grupo muy vulnerable de personas privadas de la libertad. ¿Van ustedes en algún momento considerarían llevar también este caso ante la Corte Penal de Derechos Humanos?
¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ante la Corte, sí, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son casos individuales los que llegan a la Corte Interamericana y primero se tienen que agotar los recursos internos, luego tienen que pasar a un proceso dentro de la Comisión Interamericana y posteriormente pueden llegar a la Corte de manera individual. Es lo que procede. Ok, bueno, está bien. Solo para quedar claros, entonces, cuando me explicaba lo del proceder a nivel interno en las cárceles, en este caso, el Estado falló en su responsabilidad de resguardar la vida de este reo en particular. Sí. ¿Nunca se debió disparar o en qué momento se contempla la posibilidad de disparar? Mire, no hago comentarios al respecto porque sería especular sobre hechos, ¿no? Que por ahora solamente tenemos información por los medios. Lo que quiero resaltar es la obligación del Estado, como usted ya lo repitió, de salvaguardar la vida e integridad de las personas que se encuentran en una prisión. Y segundo, también es importante esclarecer las circunstancias en que se dio esto hecho para determinar si era legal o no la aportación de armas por parte de custodios dentro de una galería de personas privadas de la libertad. Son estas dos cosas que yo quiero resaltar y por lo mismo es muy importante que avancen investigaciones creíbles para poder determinar qué fue lo que pasó. Bueno, perfecto. Muchas gracias, señor comisionado. Que tenga buenas tardes. Con mucho gusto. Que esté muy bien.